¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal y el día de hoy estaremos utilizando un ajuste o una función oculta para mejorar el rango dinámico de una fotografía de una forma muy profesional. ¡Comenzamos! Y seguimos con esta dinámica de videos tutoriales para Photoshop y en este caso vamos a tratar el tema del rango dinámico directamente en el programa. Como sabemos, el alto rango dinámico de una fotografía va desde los negros o las sombras hasta las iluminaciones pasando por los medios tonos. A través de este rango dinámico podemos mejorar nuestra fotografía si sabemos dónde tenemos que empezar a tocar esos ajustes para poder mejorar este rango dinámico. También he explicado que para poder mejorar el rango dinámico de una fotografía tenemos que previsualizar previamente el histograma, que es el que nos brinda información para saber dónde tenemos o los puntos que tenemos que empezar a tocar para poder mejorar precisamente ya sean las sombras o iluminaciones dentro de nuestra fotografía. Si vemos el histograma acá en Photoshop, vemos que este nos brinda información y vemos que tenemos estos picos elevados acá en el área de las sombras o los negros y vemos un pequeño pico acá que son las iluminaciones, que es esta área del cielo acá. Pero vemos que la mayoría de la información, inclusive el auto, está un poco oscuro y eso lo tenemos que nivelar. Esta opción o esta función oculta a través de este ajuste lo vamos a encontrar en el apartado de imagen, ajuste, y nos vamos a ir acá donde dice sombras e iluminaciones. Vamos a hacer un clic y se nos va a desplegar un panel que a simple vista es sumamente sencillo. Este panel nos va a brindar la opción de poder manejar tanto sombras como iluminaciones y también podemos cargar ese valor o guardar ese valor que ya previamente hemos modificado para poder utilizarlo posteriormente más adelante. Pero no solamente queda acá en este panel, sino que vamos a tener una opción que tenemos que tildarla para que este panel se despliegue y se convierta en un panel avanzado. Fíjense que acá al momento de tildar la opción de mostrar más opciones, precisamente se nos van a desplegar otros indicadores como el de tono y radio, igualmente para iluminaciones, pero vamos a tener un apartado un poco agresivo que viene siendo el de medios tonos, que inclusive podemos controlar el color. Para la utilización de este ajuste recomiendo estar siempre a valores muy sutiles al momento de manejar sobre todo el tono, para que no alteremos o dañemos nuestra fotografía en sí, sobre todo si estamos trabajando con un JPG. En este caso tenemos unos RAW que están directamente abiertos acá en Photoshop, pero si ustedes están trabajando con fotografías JPG o una fotografía no de muy buena calidad, recomiendo que estos valores sean muy mínimos. Y ustedes me dirán, Carlos, pero ¿por qué no utilizamos directamente el filtro de Adobe Camera Raw? Bueno, precisamente el filtro Adobe Camera Raw es una opción bastante profesional y la recomiendo ampliamente si vamos a tocar el rango dinámico de una fotografía, pero a diferencia del panel de Adobe Camera Raw, al momento de manejar en el apartado de claros lo que son las iluminaciones y las sombras, vamos a tener solamente un indicador y no vamos a poder variar ni el tono ni el radio, que esto va a ser fundamental para conseguir una mejor distribución de esas sombras e iluminaciones dentro de la fotografía y dar una sensación mucho más real y menos artificial a la hora de aplicar este tipo de revelado o postprocesado directamente acá en el panel de Photoshop. Y digo revelado o postprocesado entre comillas porque simplemente lo que vamos a hacer es modificar estos valores de sombras e iluminaciones tomando en cuenta la propia información que nos brinda el histograma dentro de Photoshop. Acá vemos que al momento de desplegar este panel de sombras e iluminaciones vemos cómo el histograma ya cambió, automáticamente se nivela, pero no estamos viendo reflejada acá la función de ese panel. En este caso vamos a tildar esta opción de previsualizar y fíjense cómo automáticamente ya el panel de ajuste con los valores que vienen por defecto nos consigue una buena iluminación o un buen balance entre sombras e iluminaciones según el análisis que él nos brinda. Fíjense, vamos a ver un antes y un después. También ese cambio se ve reflejado acá en el histograma. Yo en lo particular suelo utilizar estos valores de cantidad y de radio a tope y solamente juego con el indicador de tono, esto para conseguir una mejor integración o distribución de esas sombras e iluminaciones dentro de la fotografía. Pero vamos a verlo directamente acá con la práctica y lo que voy a hacer es ampliar este deslizador, fíjense, a tope, y el radio lo voy a llevar a tope también. Voy a disminuir acá el apartado de tono y fíjense cómo ya recuperamos de una manera bastante sutil lo que son las sombras dentro de la propia fotografía.
Igualmente voy a aplicar lo mismo o el mismo principio con las iluminaciones, la cantidad y el radio a tope, y voy a bajar el tono, y de esta manera empiezo a subir progresivamente el tono en lo que sería el apartado de iluminaciones. Fíjense que si lo subo demasiado, todo este apartado acá ya empieza a cambiar, y es lo que estoy buscando. Quiero crear bastante profundidad allí en las nubes. Aproximadamente me lo voy a llevar a un 60%. E igualmente podemos realizar el mismo procedimiento en el apartado de sombras con el deslizador de tono. Fíjense que lo voy a llevar muy sutil, aproximadamente a un 20%, y vamos viendo el antes y el después. De esta manera vamos integrando lo que son las sombras e iluminaciones dentro de la fotografía. Por supuesto, podemos manejar un radio menor. El radio lo que nos va a permitir es difuminar todas esas sombras o iluminaciones para que se integren muchísimo mejor y no se sienta un efecto tan digital o poco realista. Podemos bajar el radio si queremos. Fíjense que si bajo el radio, esas sombras son muy agresivas y en este caso se ve muy artificial. Yo recomiendo tener radios por encima de 500 aproximadamente para conseguir una mejor integración. Yo en lo particular para esta fotografía lo subo al tope y de esa manera consigo una mejor integración. Ahora viene algo bastante interesante, y que es el apartado de ajuste, donde vamos a encontrar los medios tonos. Acá sí hay que tener sumo cuidado, porque al momento de mover medios tonos, fíjense, voy a llevarme medios tonos hacia la derecha. Fíjense cómo se altera toda la fotografía, y si reduzco esos medios tonos, conseguimos lavar un poco la fotografía o matizar esas sombras e iluminaciones muchísimo, y no es lo que quiero. Para este caso voy a subir solamente un toquecito, aproximadamente a un 4, el apartado o el deslizador de medios tonos, y acá podemos jugar ya sea reduciendo la cantidad para conseguir efectos un poco más hacia los tonos cálidos, o podemos aumentar hacia los tonos fríos. Va a depender de la hora en la cual se tomó la fotografía o de la sensación que ustedes quieran transmitir al momento de aplicar esta edición con esta capa de ajustes. Yo lo que voy a hacer es, como estamos viendo que es un atardecer, voy a llevármelo un poco hacia los tonos fríos, pero sin exagerar, solamente a 35. Vamos viendo un antes y un después y vemos que ya hemos conseguido una perfecta integración entre sombras e iluminaciones, y voy a darle OK. Fíjense que la capa automáticamente se me guarda acá en la capa fondo, es decir que estamos trabajando de una manera destructiva. Voy a darle hacia atrás para no aplicar la capa, voy a aplicar un duplicado, control J, y nuevamente me voy al apartado de imagen, ajuste, y vamos a buscar sombras e iluminaciones. Esto hay que hacerlo al principio, pero como ya realizamos los valores o ya sabemos los valores que vamos a tocar, nuevamente volvemos a modificar estos parámetros rápidamente. Esta la tenía al 20%, cantidad y radio a tope, y vamos a llevar esto al 60%. E igualmente voy a llevarme a 35 lo que sería el color en el apartado de medios tonos, y esto lo voy a llevar a 4 aproximadamente, lo voy a dejar en 5, allí 4 y 5. Y algo que se me pasó a explicarles es el apartado del recorte de negro y de blanco. Acá, mientras el porcentaje sea mayor, ese recorte de iluminaciones o de negros y blancos dentro de la fotografía va a ser mucho mayor. Fíjense que si yo aumento este recorte de negro a 0.9 y el recorte de blancos lo llevo también a 0.9, fíjense cómo la iluminación dentro de la fotografía cambia. Tanto el apartado de negro como el apartado de blanco, la iluminación cambió. Lo voy a volver a 0.01 y fíjense cómo varía la iluminación allí. Yo recomiendo dejar acá el parámetro que ya viene de manera estándar, que viene siendo 0.01%. De esta forma no alteramos tanto el rango dinámico original dentro de la fotografía. Muy bien, ya sabiendo esto, podemos cargar o guardar este ajuste. En este caso lo voy a guardar, y este ajuste lo voy a estar dejando de regalo en la descripción del video. Le voy a poner acá ajuste de sombras e iluminaciones, pero lo voy a abreviar: sombras e iluminaciones, y le voy a colocar CC. Y este ajuste lo voy a guardar en el escritorio, lo voy a dejar allí, lo voy a guardar para dejárselo posteriormente en la descripción del video. Muy bien, voy a darle OK, y hasta este punto hago una pequeña pausa para decirte que si el video te está gustando, por favor apóyame con un gran like y suscribiéndote al canal para que no te pierdas ningún contenido. Muy bien, continuamos.
Ya lo que queda acá en este punto es realizar unos pequeños retoques para mejorar la fotografía, y para eso lo que voy a hacer es aplicar una capa de tono y saturación. Ustedes saben que me encanta aplicar esta capa, aplicarle este efecto, como le llamo yo, efecto Cortés, que viene siendo cambiar un poco la tonalidad de la fotografía. En este caso voy a darle un 3 y acá puedo ir bajando progresivamente. Si lo veo muy exagerado, lo voy a dejar en 17, que era la idea original. Y también voy a aplicar una capa de intensidad para destacar mucho más esa iluminación. Fíjense, la voy a llevar más o menos acá al 40, que es lo que suelo darle prácticamente para toda la fotografía al momento del retoque. Y voy a bajar la saturación a un 10 porque ya saturamos en el apartado de tono y saturación. Fíjense lo que conseguimos solamente con una capa de intensidad. Ahora solamente lo que voy a hacer es crear un grupo y vamos a ver el antes y el después aplicado solamente a esta fotografía. Y si queremos ver solamente el antes y el después aplicando sombras, pues simplemente ocultamos las otras capas. Fíjense, antes, después con la capa de ajuste de sombras e iluminaciones, y un antes y un después aplicando estas capas de correcciones muy sencillas. Muy bien. Ya terminamos con esta fotografía. Ahora vamos a pasar a la siguiente fotografía para que puedan ver otro ejemplo ya directamente con lo que sería una fotografía de paisaje en general, que incluye cielo, que lo vemos acá un poco oculto, incluye vegetación e incluye una persona. Vamos a ver cómo funciona esta capa de ajuste o este ajuste oculto entre comillas para mejorar el rango dinámico. Si vemos acá el histograma, vemos que tenemos muchísima información del lado izquierdo, es decir, entre los negros y las sombras. Acá no se aprecia porque al momento de traerme el RAW, previamente Photoshop lo abre en Adobe Camera Raw y simplemente aplica un perfil o un ajuste. Lo mismo pasó con esta imagen que tenemos acá, crea un pequeño perfil, es decir, que la imagen está muchísimo más oscura y eso lo refleja el histograma. Lo que voy a hacer es duplicar y vamos a aplicar el mismo procedimiento. Nos vamos a imagen, ajustes y acá vamos a buscar sombras e iluminaciones. Fíjense que automáticamente modifica las sombras e iluminaciones según lo que él interpreta dentro de la fotografía, y vemos que el histograma trata de equilibrarlo, pero para este caso no conseguimos el resultado que deseamos porque siento que está muy iluminada. En este caso lo que voy a hacer es subir nuevamente en la cantidad y el radio a tope, e igualmente en iluminaciones, y voy a bajar el apartado de tono, el apartado de iluminaciones, y acá voy a empezar por el tema de ajuste. Fíjense que si cambio el tono acá en el apartado de color, pues también cambia dentro de la fotografía. En este caso lo voy a saturar un poquito bastante, más o menos al 30, y puedo jugar con los medios tonos para darle iluminación en ese punto en específico. En este caso lo voy a bajar a -7 y fíjense que solamente ajustando valores de cantidad y radio con el tono a 0 en sombras e iluminaciones y en el apartado de ajuste una pequeña modificación, fíjense lo que hemos conseguido. Hemos logrado equilibrar todas las sombras de la fotografía, incluyendo la iluminación. Pero esto lo podemos seguir mejorando obviamente, y voy a irme acá al apartado de sombras. Voy a darle un 7 aproximadamente, y acá en iluminaciones, fíjense el indicador, mientras más alto o a tope me lo lleve, reducimos ese rango de iluminación dentro de la fotografía. En este caso me lo voy a llevar a 85 y previsualizamos nuevamente antes, después. Fíjense cómo hemos equilibrado la fotografía de lo que teníamos originalmente. Ya hemos pasado a esto y es una fotografía mucho más equilibrada. Voy a darle OK y precisamente lo que voy a hacer es crear otra capa de tono y saturación, aplicándole este efecto o estilo Cortés que le suelo llamar yo, donde bajo el tono aproximadamente a -17 y aumento la saturación en 3. Esto es un ajuste que yo le aplico casi a todas mis fotografías y es un ajuste que me gusta muchísimo, poder cambiarle este matiz o el tono a la fotografía para darle un toque diferente. Vamos a ver el antes y el después. Y ahora voy a complementar con una capa de intensidad donde voy a sacarle mejor partido a esos colores que están ocultos y colocarlos o ponerlos un poco más vibrantes, más intensos. Igualmente aplico este ajuste entre 40 y -10. Fíjense,
antes, después, no se nota mucho, pero está allí presente, sobre todo en el área acá del gorro, en estos tonos azules. Y ahora voy a crear un grupo solamente con estos dos ajustes y lo voy a ocultar para ver el antes y el después con este panel de ajuste de sombras, iluminaciones. Fíjense lo que hemos conseguido. Y si aplicamos esta capa de ajustes correctivas, fíjense cómo le damos este toque diferente a la fotografía. Ahora sí, creo un grupo nuevo para verlo de manera general, antes, después. Y de esta manera, amigos, muy sencilla, podemos utilizar esta función oculta o este ajuste oculto dentro de Photoshop para poder mejorar la iluminación de una fotografía. Por supuesto, acá recomiendo tener un poco de conocimiento en la interpretación del histograma. De esta manera, analizando el histograma, nos va a indicar qué zona es la que tenemos que tocar o por dónde tenemos que empezar para poder realizar los ajustes previos de nuestro RAW o fotografía posteriormente. Y también, si tienen alguna duda o sugerencia con respecto al video tutorial, me lo hacen saber en el cajón de comentarios. Y como siempre, amigos, les agradezco por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.